Bienvenidos al podcast Visión y Sucesión del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Hoy hablaremos de los retos de la segunda generación. Hoy tenemos una invitada especial. Priscila Fernández es integrante de la segunda generación de la empresa familiar El Castillo del Dulce, una compañía mexicana con amplia trayectoria en la industria de la confitería. Desde su rol directivo, ha impulsado procesos de institucionalización, fortalecimiento de la estructura organizacional y transición generacional, acompañando la evolución del negocio hacia una gestión más profesional y sostenible. Con una formación ejecutiva y una visión estratégica centrada en el desarrollo del talento, Priscila ha contribuido a consolidar el Castillo del Dulce como una empresa referente en su sector, combinando en todo momento tradición, innovación y propósito familiar. Priscila, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, Arturo, muchas gracias a ti por invitarme. Me siento muy honrada de estar aquí. No, para nosotros es un honor y un privilegio que nos acompañes en este podcast muy especial. Y pues vamos a platicar de algunos retos de la segunda generación, ¿te parece? Perfecto. Perfecto, bien. Priscila, para comenzar, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria en el Castillo del Dulce y qué responsabilidades tienes hasta el día de hoy en la empresa de estructura familiar. Pues bueno, yo soy Priscila Fernández, estoy actualmente en la dirección del Castillo del Dulce y pues inicié desde muy chica en la empresa familiar. Inicié acomodando dulces, siendo paquetera, incluso cajera, y después tuve un emprendimiento que me ayudó como a entender toda la parte de una empresa, era del mismo giro, y hoy en día tengo ya 3 años desde que inicié directamente con el Castillo del Dulce. ¿Qué es lo que hago el día de hoy? Pues bueno, estoy estandarizando todos los procesos para profesionalizar la empresa. Entonces, como que hacer que el Castillo del Dulce sea una empresa más fresca, más moderna, más actual. ¿Y cómo te ha ido en ese reto? ¿Te sientes bastante ardua de trabajo o es ligero? ¿Cómo ves esa dinámica? No, pues es una carga muy interesante. Sí, la verdad que sí. Pero por favor no los asustes a las personas que nos están escuchando ni las personas que nos están viendo. Pero bueno, Priscila, de igual manera también en muchas ocasiones siempre hay un recuerdo bonito de la historia donde tuvimos la oportunidad de ingresar formalmente al negocio familiar. ¿Tienes la oportunidad de recordar cuál fue ese momento especial o cómo fue? ¿Te invitó tu papá o de repente fuiste muy curiosa y dijiste, papá, quiero asistir el día de hoy a la empresa de estructura familiar? ¿Cómo fue? Bueno, pues la verdad es que yo había tratado de ingresar, pero como que por una cosa u otra no se me permitía y había cosas que yo hacía o que quería cambiar y pues no estaban muy seguros si sí o si no. Entonces por eso decido tener mi emprendimiento y empiezo a hacer varias cosas que empiezan a hacer sentido como en la empresa familiar de, como te decía, era el mismo giro, pues oye, estos cambios invitaban mucho a la gente a entrar a la tienda, entonces ahí mi papá como que empieza, oye, esto yo también lo quiero, o el branding que empezábamos a tener en mi emprendimiento también se quería replicar en el Castillo del Dulce. Entonces un día mi papá decide tener una conversación conmigo y con mis hermanos y nos dice, bueno, pues el que quiera estar en la empresa familiar necesita tener maestría. Y yo siempre tuve como esa espinita de querer tener mi maestría y por una cosa u otra pues no se me había dado la oportunidad. Entonces tomo esta oportunidad y ya lo que yo veía en mi emprendimiento empieza a hacer mucho sentido con la maestría y veía muchas cosas que decía, oye, todo esto se puede hacer en el Castillo del Dulce. Entonces, una de las negociaciones era que para yo irme al Castillo del Dulce tenía que vender mi negocio, no cerrarlo, venderlo. Entonces, pues bueno, termino mi maestría y así como terminé, inmediatamente lo puse a la venta. Tuve la gran fortuna de que se vendiera sumamente rápido, que creo que eso también era un gran logro porque hablaba de todo el trabajo que había detrás. Y me incorporo ya de lleno, pues con estas, digamos, especificaciones que se habían pedido, la maestría y vender el negocio. Bien, seguramente en ese recorrido de los primeros meses fue
una necesidad de acople en todo momento con el diálogo de papá, de tu núcleo familiar o de repente al mismo tiempo de todos los colaboradores, que es parte, me imagino, hoy de tu equipo de trabajo, ¿no? Sí. Y en ese sentido te familiarizaste y te adaptaste rápido. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Fui muy cuidadosa en un inicio cuando entré porque pues muchas veces la gente puede percibir me viene a quitar mi puesto por simplemente ser la hija de... Y no era lo que yo quería. Entonces, lo que yo quería era demostrar mi capacidad y fui empezando poco a poco. Ok. Sin embargo, de todas maneras, también en algún momento, Priscila, nosotros entendemos que queremos darle una cara, un ADN, una imagen a lo que es la empresa de estructura familiar. Si tuviéramos que platicar sobre el ADN del Castillo del Dulce, ¿cuál sería, en pocas palabras o de una palabra, la característica principal o la descripción? Si tuviera que ponerle una palabra, que es difícil que sea una, sería servicio, pero hay una frase que creo que va muy adherida al ADN del Castillo del Dulce y es el "como sí". En cualquier reunión que yo pueda tener con el fundador y en cualquier departamento, siempre sale esa frase de, ok, ya me dijiste el cómo no, ahora dime el cómo sí. Y que eso es muy característico del Castillo del Dulce hacia el servicio que se le brinda no solamente a nuestros clientes, sino también a nuestros colaboradores y a nuestros proveedores. Entonces, siempre la disposición de cercanía y de poder resolver. Perfecto. Bien, Priscila, de igual manera también, ¿qué valores en algunas ocasiones a nivel como familia empresaria? Nosotros vemos que valores, características o aspectos, sobre todo de liderazgo de la primera generación, inspiran definitivamente a una segunda generación. En pocas palabras, ¿cuál crees que es la característica principal de lo que te ha inspirado en este caso de tu papá como fundador? La característica más admirable que tiene mi papá es la resiliencia. Ese liderazgo que él maneja es un líder nato, pero si yo te puedo poner en un ejemplo esa resiliencia, digo, todas las empresas tienen sus altos y bajos y creo que el que nos afectó a todos en su momento fue la pandemia y recuerdo bien que esa incertidumbre global y era el no puedes salir de tu casa porque no sabes si te vas a morir el día de mañana. Sí. Y mi papá no faltó ni un solo día a trabajar. Increíble. Porque él decía, yo no puedo dejar solo a mi equipo. ¿Cómo le pido yo a mi equipo que venga y se presente si yo no voy a estar? Entonces, él con toda esta incertidumbre, lo que hizo era tratar de sacar las cosas adelante, tratar de sacar el barco adelante con todo su equipo, porque no hubo un recorte de personal, no se redujeron los sueldos. Entonces, sí tiene esa resiliencia que es una característica muy, muy admirable. Y de esa resiliencia, además de otras características, ¿tú crees que es necesario que ese perfil pueda seguir evolucionando para impulsar el cambio? ¿O crees que hay algunas otras vertientes que pueden estar manejándose de una forma más lineal? Definitivamente creo que en todo cambio, pues sí tiene que haber ciertas cosas que necesitan notarse. Y una de las cosas que creo que yo trabajo el día de hoy es para la gestión del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Es poder equilibrar la vida, no solamente de la dirección, sino de la empresa en general, de tener ese equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Okay. Entonces, creo que dentro de toda esta estandarización y todo este orden es para llegar a ese equilibrio. Y también creo que el día de hoy la estructura es una estructura muy plana en la que la figura del fundador depende de muchas decisiones o cada decisión depende del fundador. Entonces, para mí sí es importante el poder empoderar a todas las personas que yo tengo y poder darles esa responsabilidad para poder fortalecer su liderazgo y poder disminuir esa sola figura o esa figura central. Claro. A veces es bastante complicado de repente ver algunas necesidades de cambios y de repente hacerlos de una forma muy, muy rápida, muy urgida.
sobre todo porque vemos patrones donde hay una dependencia excesiva del fundador hacia la empresa familiar. Priscila, dentro de la dinámica en algunas ocasiones cuando empezamos a manejar temas de foros, de webinar, charlas, todo lo que corresponde al tema de difusión del conocimiento, solemos escuchar la frase importante que es honrar el legado. Seguramente en algún momento has tenido la conversación o tu papá te ha comentado pues, de qué manera podemos estar acrecentando nuestro patrimonio, avanzando. Quiero que ustedes como segunda generación impulsen y sean buenos embajadores de la dinámica de nuestro legado como estructura familiar. Y lo que vale la pena conectar con esta frase importante es: ¿qué significa para ti honrar el legado sin dejar de innovar o cambiar? Bueno, es un súper reto, porque es lo que venimos platicando ahorita, cómo cambiar, pero sin dejar esa actitud de servicio, esa innovación. Ahorita que platico mucho con mi papá acerca de esto, como que decimos, porque actualmente traemos un cambio de sistema y un cambio de ERP, entonces es renovarse o morir. Pero dentro de esta renovación no significa destruir el pasado, sino construir sobre lo que ya está con nuevas herramientas y nuevas cosas, con una manera más fresca, más actual, pero sin perder ese ADN que platicábamos ahorita del servicio y la cercanía. Entonces, sí es un reto grande y una de las cosas es pues que sí tenemos que, de la segunda generación, prepararnos y estar acompañados porque sí es grande el reto. Sí. Y Priscila, por otro lado, cuando nosotros empezamos a tener a vísperas de cada año, de cierre de cada año, hay familias que se reúnen para discutir, analizar, evaluar y sobre todo reflexionar los distintos logros, los aciertos, los cambios que se vienen, cómo nosotros hemos podido construir y tomar buenas decisiones a manera siempre de una mejora continua. En el caso de cuando manejamos dos generaciones, hay la primera generación que tiene muy marcada la visión de la empresa, ¿no? Y de repente una segunda generación, bajo ese parámetro de siempre mejorar, siempre aportar, hay matices donde empiezan a haber un diálogo de dos generaciones. ¿Tú has tenido ese momento de punto de inflexión donde han tenido la necesidad de reafirmar una visión colectiva? ¿O de repente sientes que pues, tu papá te ha dicho, pues esto es así, está escrito a piedra y no hay marcha atrás? Lo toman o lo aceptan y chao. ¿Cómo has vivido ese proceso? Muy interesante. Porque es que pasa de todo. Creo que el reto más grande y se incluye dentro el fundador y me incluyo yo, es esta resistencia al cambio que todos tenemos. Entonces es como tratar de convencer a todo el equipo de te tienes que sumar. Sí. Creo que en lo personal lo difícil ha sido, aparte de la resistencia al cambio, este cambio generacional. Entonces, pues, ¿cómo me vas a venir a decir tú cómo hacer las cosas cuando yo tengo mucho tiempo haciéndolo de esta manera? Entonces, no arregles algo que no está roto, de cierta manera. Pero, y al mismo tiempo, es lo que te digo, como que poder integrar estas dos partes de, sí, pero al final del día, no es que yo sepa más, es que esto a lo mejor nuevo que yo puedo traer con tu experiencia, vamos a ver cómo podemos hacer algo para que funcione mejor. Entonces, sí ha sido un reto, sí nos ha pasado, sí ha tenido que el fundador y sentarme yo con él y decir, ok, estamos parados aquí. No me puedes quitar esta autoridad o ni yo te la puedo quitar a ti. Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer para que en conjunto? Y al inicio de esta pregunta que me haces, dijiste algo súper importante que me pasa y es lo complicado. Actualmente hay dos voces de liderazgo. Está la de mi papá y está la mía. Entonces, la verdad es que tenemos una muy buena comunicación y estamos muy coordinados como que en lo que los dos queremos y hacia dónde queremos llevar la empresa, pero hay veces que los tiempos son diferentes. Entonces eso puede generar mucha confusión con los colaboradores de
es que ella dijo que para el viernes y el fundador dijo que mejor después. Sí. Te pongo un ejemplo, las evaluaciones de desempeño que no existían en la empresa. Entonces, se crean las evaluaciones, le pido a mi equipo, bueno, hay que implementarlas, pido los resultados, pero resulta que el fundador había dicho, no, ¿saben qué? Ahorita traemos otra prioridad. Sí. Y ahí fue, sí me explico, entonces como que se crea esa confusión. Lo importante es, y es algo que trabajamos todos los días, de, ok, ¿qué es lo que los dos queremos? Sí, ¿qué pediste? Esto, ok. ¿Cómo podemos coordinar para que vayamos en el mismo ritmo, en los mismos tiempos y no entorpecer a lo que tú estás haciendo, ni yo atrasar lo que uno u otro podamos estar haciendo? Sí, sí, sobre todo se vuelve a veces como una mochila emocional pesada y en algunas ocasiones si vas acumulando todo eso, como que dan ganas de renunciar, ¿verdad? No, te estoy bromeando. A veces. A veces, todos los días, ¿no? Sí. Mentira. Bueno, de todas maneras, también es importante, Priscila, reconocer que básicamente tu recorrido como un perfil también, de igual manera, antes de ingresar a la empresa, tuviste la oportunidad de emprender tu proyecto de giro de negocio, ¿no? Entonces, ya que ahora estás viéndolo un poquito más, como decir, en retrospectiva, ¿cómo tú visualizas hacia dónde puede llegar las personas que nos están escuchando, viendo, a enfocarse un poquito más? O sea, ¿le apuestan un poquito a la ruta de la independencia siendo emprendedor o de repente intraemprendedor? O en algunas ocasiones es, ya que he recorrido este camino, yo les recomiendo a ustedes que sean más, que estén trabajando en el negocio familiar, que sí y que no. ¿Hacia qué caminos tú recomiendas hacia las personas que nos están escuchando? Mira, siento que hay mucho que yo te pudiera platicar acerca de esto. Una recomendación, digamos que la receta no la tengo, pero al final del día, si una persona tiene un emprendimiento y hay una empresa familiar, siempre va a ser una empresa familiar tu emprendimiento. Okay, claro. ¿Me explico? O sea, hay muchas empresas que inician, casi el 90% son empresas familiares y son emprendimientos. Sí. Entonces, ¿qué es lo importante o la recomendación? Es que siempre ser muy claros. Si tú vas a tener un emprendimiento, ya sea de manera individual o con un socio, ser muy claros en las reglas del juego. ¿Quiénes son los jugadores? ¿Cuándo van a jugar? Y todas las variables que esto conlleva. Para una empresa familiar, yo, creo que mi emprendimiento sirvió mucho. No sé si me hubiera gustado poder estar más tiempo en una empresa institucional, pero no sé qué tanto esto hubiera causado un conflicto, porque si bien yo quiero que la empresa familiar sea más profesional, no sé qué tanto del lenguaje institucional hubiera podido ser comprendido. Pero sí creo que tanto un emprendimiento como el trabajar en una empresa institucional antes de estar en una empresa familiar como segunda o tercera generación suma mucho, porque hace más sentido hacia los cambios que quieres hacer. Excelente. Y sobre todo por lo que estás comentando, a veces es bien difícil combinar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? También hemos visto situaciones un poquito, Priscila, de la dinámica que a veces hay personas que no saben ni siquiera por dónde ir. Hay personas que primero hacen un recorrido como una ruta de aprendizaje en el sentido de primero trabajar para una compañía no familiar, por llamarlo de esa forma, y al final empiezan a ver un comparativo si realmente esto es lo que quiero o prefiero ir emprendiendo como una tarjeta de presentación para que eso puedan ser buenas puertas de entrada para trabajar en familia, sobre todo porque hay familias que pueden ser más complicadas trabajar en equipo, como tú lo comentas, ¿no? Priscila, por otro lado, cuando nosotros hemos visto una situación a nivel de una línea del tiempo, a veces vemos que son como hitos del antes y el después. Desde lo que has podido palpar, recorrer o sentir en el negocio familiar, específicamente el Castillo del Dulce, que es una empresa referente, la idea es que
¿Puedes identificar un corte, un antes, después, algo como una breve anécdota que quisieras compartir a las personas? Pues creo que una de las cosas que a mí me costó más fue el ritmo de los cambios. Okay. Entonces, si tengo que ponerte un antes y un después, pues mi emprendimiento, obviamente por ser una escala mucho más pequeña en tamaño, pues todos los cambios que yo quería hacer se podían hacer más rápidos y los resultados se veían más rápidos. Okay. Entonces, en el momento en el que yo estoy ya en el castillo del dulce y empiezo a pedir cambios y hacer cambios, pues los resultados no los veía tan rápido. Entonces, eso es lo que a mí me ha costado o ha sido mi aprendizaje, que requiero de tiempo, paciencia, constancia, para poder ver esos resultados. Al final del día los resultados van a llegar, pero el tiempo o el ritmo en el que van a llegar van a ser mucho más, no quiero decir la palabra lento, pero van a ser distintos a lo que yo hubiera esperado en mi emprendimiento. Entonces eso es como mi antes y después de, si yo quería las cosas muy rápido, ahora que estoy acá, ahora lo entiendo, pero pues me ha costado años de decir, ok, sí va a llegar el resultado, pero va a ser más lento. ¿Y por qué crees que una segunda generación, tomando tus aportaciones, les gusta hacer las cosas mucho más fácil? Ratifico, mejor dicho, para no generar ruido en este podcast, ¿no? Les gusta más que sea mucho más rápido el tema de los cambios. La velocidad es totalmente distinta. De repente es el mismo cuestionamiento que una segunda generación dice, pues papá, estás en velocidad crucero y ahora yo quiero hacer las cosas más rápidas, más dinámicas, más ágiles. ¿Por qué? Porque una segunda generación marca ese parámetro. ¿Qué significaría que descarta un poquito la velocidad de una primera generación? O porque es bien difícil ver una segunda generación que baje las revoluciones en comparación con la primera generación. ¿Por qué crees que una segunda generación está muy urgida en manejar un reloj invisible sobre la mesa para empezar a mover más rápido el barco, por llamarlo de esa forma? Es que creo que el mundo actual te lo exige. Entonces, el mundo va a 2,000 kilómetros por hora y no es que yo quiera vivir mi vida a 2,000 kilómetros por hora. Lo que sí es que yo muchas veces les digo, oye, los cambios que estamos haciendo son que debimos de haber hecho hace a lo mejor 10 años. Okay. Pero si no lo hacemos, que era lo que decía ahorita, o sea, renovarse o morir. Entonces lo tenemos que hacer fíjate, ayer me decía mi papá, es que a lo mejor y no estamos todavía en ese momento, y yo es que nunca vamos a estar. Nunca vamos a estar en ese momento para poder hacer el cambio que a lo mejor tú crees que debemos de hacer, sino hacemos ese cambio que se requiere y te vas a dar cuenta que sí estábamos o ya estamos en ese lugar. Y cuando estás comentando toda esa parte de la agilidad, la importancia de manejar una gestión del tiempo, nosotros vemos que hay familias donde empiezan a tratar de dividirse para diversificar o de repente fusionarse en todo momento para honrar esa cohesión familiar. Cuando has visto o de repente hay situaciones donde has palpado un punto de reflexión donde en qué momento me conviene seguir trabajando en el negocio familiar y en qué momento me abro porque necesito mi independencia, porque las cosas aquí todavía no están marchando bien. ¿Qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando que analicen o que busquen para hacer un efecto de toma de decisión, por llamarlo de esa forma? Terapia. Mucha terapia. No, es que a ver. Mucha terapia. Hay mucho coacheo profesional. No, a ver, obviamente como todo, no nada más en una empresa familiar, sino cuando estás a lo mejor en tu trabajo, hay veces que te puedes llegar a sentir frustrado y decir, no, esto no me está convenciendo. Entonces sí creo que una terapia te puede ayudar a distinguir, ¿esto es una frustración o realmente hay una desconexión entre el propósito que tú tienes y el propósito que tiene la empresa y los valores que tiene la empresa? Entonces, como poder distinguir eso y decir, es una frustración, bueno, pues al rato pasa y mañana será un mejor día, o de plano no es lo que yo quiero. Y otra cosa muy importante es
que por eso también creo que debe ir con un acompañamiento, es poder separar la vida familiar laboral y la vida familiar. Entonces, el que una persona a lo mejor y ya no quiere estar en la empresa, y me refiero a una persona, una figura familiar, o que ya no está dando los resultados y ya no quiere estar ahí y decide desvincularse, no significa que se desvincule de tu ámbito familiar. Entonces eso es bien importante poder diferenciarlo y requiere de mucha inteligencia emocional. Sí. No es fácil, lo estoy diciendo como si fueran enchiladas, no son. Pero por eso creo que es muy importante ese acompañamiento, porque sí es muy bonito trabajar con la familia, pero es complejo. Entonces, ya cuando agotaste todos tus recursos de tener esa comunicación, esa línea de respeto, y que ves que lo que estás haciendo al final del día está desgastando la relación familiar, pues entonces sí es, creo que un momento importante como para poder dar un pie hacia un lado y decir, yo dejo esto que estoy haciendo en la empresa familiar y busco otras oportunidades. Por estar más, tener una relación más sana con la familia, correcto, ¿no? ¿Has visto casos que de repente estamos hablando de que si estamos entre hermanos nos peleamos mucho en el negocio familiar, pero si cada uno toma su distancia y ya desarrolla los proyectos de emprendimiento, ya no estamos trabajando en el mismo paraguas, pero lo importante es ver el equilibrio como lo comentas, ¿no? Priscila, dentro de la dinámica a nivel de, sobre todo a vísperas, porque este podcast está grabándose en noviembre, la verdad es que a vísperas de diciembre uno nos invita mucho a la reflexión. Y has hablado bastante de los retos de siempre trabajar en familia y sobre todo admirando mucho el liderazgo de tu papá. Dicho eso, si tu papá como fundador de la empresa familiar pudiera escucharte el día de hoy, ¿qué mensaje te gustaría darle sobre el futuro del Castillo del Dulce y qué legado te gustaría dejar tú más allá de la continuidad del negocio familiar? Pues bueno, dentro de tu primera pregunta, creo que me gustaría que mi papá escuchara lo orgullosa que estoy de todo lo que ha hecho, de la gran empresa que ha creado, de todas las oportunidades de trabajo que ha brindado, que es un gran líder, y estoy infinitamente agradecida, pues primero por darme la vida y segundo por dejarme una herencia muy grande, que creo que es la herencia más grande que me puede dejar, que es la de la educación, la oportunidad de haber estudiado una carrera profesional y mi posgrado, y que confíe en que las segundas generaciones pues traemos muchas ganas de hacer muchas cosas y pues yo estoy convencida y lo he dicho muchas veces que estoy profundamente agradecida de la oportunidad que tengo el día de hoy de estar a su lado para poder hacer este cambio en la empresa. Entonces para mí es un gran honor que esta oportunidad laboral acompañada de él. Y del legado, pues más allá del Castillo del Dulce, yo creo que lo que a mí más me gustaría dejar como legado es ese liderazgo femenino, esa inspiración y sobre todo para mi hija. Creo que en México tenemos muchas voces muy fuertes de liderazgos femeninos como es Marisa Lazo, María Asunción, globalmente Indra Nooyi, Michelle Bug de Hershey's. Entonces, existen esas voces. Entonces, yo lo que quisiera es que se puedan dar cuenta que sí hay espacios para mujeres dentro del ámbito que se quiera hacer. Como que en la empresa familiar normalmente sí es un espacio muy masculino, pero cuando se le da la oportunidad a estos liderazgos femeninos, creo que enriquecen mucho. No son buenos, no son malos, simplemente son diferentes a lo que a lo mejor estamos acostumbrados a la manera de trabajar, pero enriquecen mucho. Entonces, si yo puedo dejar un granito de inspiración
ya sea para mi hija, para una persona que me esté escuchando, me esté viendo, me haya conocido, eso para mí es una gran ganancia. Wow, muchas gracias, Priscila, por ese mensaje inspiracional. Desde el Centro de Empresas Familiares admiramos tu liderazgo, tus palabras y sobre todo damos paso inclusive también a una reflexión profunda por lo que estás comentando. Y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas Yo sé gracias. que ya estamos aquí un poquito sentimentales, así que no quisiera de repente salirnos del libreto, pero te agradecemos una vez más por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias una vez más y de igual manera que el Castillo del Dulce siga alcanzando los éxitos y un saludo fraternal a toda tu familia. Muchas gracias. Gracias a todos.